Bienvenidos a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre en sus hogares. El tema de hoy es cuando la voluntad de Dios duele, cuando nos duele cumplir con la voluntad de Dios. Voy a orar. Padre Santo y Padre Bueno, yo te pido, Padre, que esta palabra que voy a exponer en esta hora sea de bendición y sea de edificación, Padre, y que pueda cambiar a las personas, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículos del 2 al 3. Y, y dice, y les dijo Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esa es la oración que Jesús nos dejó como modelo. No es la única forma de orar, pero en esta oración se nos enseña a pedir, a decirle a Dios lo que nosotros deseamos. Muchas veces como cristianos solemos pensar que Dios nos tiene que dar todo lo que le pedimos. Y hasta nos basamos en la Biblia que dice que pidan y se os dará. Pero en ocasiones olvidamos que no todo lo que nosotros pedimos nos conviene o es la voluntad de Dios. El problema está cuando lo que uno quiere no es del agrado de Dios. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo hace 3 años, estuvo ahorrando durante 3 años para un pronto de un auto. Va a un dealer y se lo niegan. Va a diferentes bancos, diferentes lugares y le niegan el carro. Se tiene que conformar con un carro usado en buenas condiciones con el dinero que ahorró para el pronto. En ese momento él no comprendía lo que estaba pasando y le dolía porque él le había pedido a Dios ese auto. Pero 3 meses más tarde, el dueño de la empresa donde él trabajaba muere y los hijos, que ya eran totalmente adultos, deciden que como ya cada uno tiene su rumbo hecho, no les interesa la empresa, deciden cerrarla y él queda sin empleo. Y Dios lo que quería era que él tuviera un carro bueno con el que se pudiera mover, pero que no tuviera una deuda que luego no pudiera pagar. Bien, esta persona al principio, pues como no comprendía lo que estaba pasando, pensaba que era un ataque del enemigo, porque es lo primero que uno piensa. Pero luego, al ver que murió el jefe, que se quedó sin empleo, entendió que era la voluntad de Dios y terminó agradeciéndole a Dios porque, aunque luego pues encontró otro empleo, pero estuvo un tiempo pues que no lo hubiera podido pagar el caso. Cuando oramos solemos decir que sea tu voluntad o lo dejo en tus manos. Entonces realmente pensamos que lo que nosotros queremos es la voluntad de Dios y no siempre es así. Y tenemos que entender eso, que a veces eso que nosotros queremos no nos conviene o no es lo que Dios quiere para nosotros en ese momento.
En Lucas capítulo 11, versículos del 9 al 13, dice: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ven que aquí está diciendo claro que Dios nos da cosas buenas, y si Él entiende que eso que le estamos pidiendo no es bueno para nosotros, no lo va a dar. ¿Qué pasa? Cuando uno hace algo que no es la voluntad de Dios, pero uno insiste en eso, Dios deja que uno lo haga, pero ahí es cuando vienen las malas consecuencias, ¿verdad? Ahí es cuando las cosas salen mal, porque alejamos a Dios del asunto, no permitimos que Dios fuera el que gobernara este asunto. Por ejemplo, una pareja se conoce, se enamoran, pero ya con el tiempo de relación se van dando cuenta que no son el uno para el otro, pero sí. Y Dios levanta a personas y le dice a ambos que esa relación no va, pero ellos terminan casándose. Y eventualmente esa relación va a terminar en un divorcio porque no son el uno para el otro. ¿Verdad? Es un ejemplo. También nosotros tenemos que comprender que Dios usa estos momentos para moldearnos. ¿Cuántas veces les ha pasado que van a un lugar y todo les sale mal? A mí me ha pasado muchas veces. Y verdad que da coraje. Humanamente uno se molesta y uno sale del sitio como molesto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Verdad? En ese momento yo he llegado a pensar que es un ataque del enemigo o algo, pero realmente luego cuando lo analizo me doy cuenta que Dios usó esa situación para moldear algo de mí o simplemente para que yo me diera cuenta de algo que estaba pasando mal. Pero les pregunto yo a ustedes, en ese momento, ¿han pensado en que muy posiblemente Dios desea que aprendamos algo? Porque a veces esos momentos difíciles que, que atravesamos, Dios lo usa para que aprendamos algo. ¿Sí? Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para ver cómo reaccionamos. Lamentablemente, estas cosas hacen que algunas personas duden de su fe. Muchas veces se sienten olvidados por Dios y no entienden que realmente Dios está trabajando con ellos. ¿Ustedes sabían que a Jesús le dolió hacer la voluntad de Dios? ¿En algún momento se habían detenido a pensar que Jesús humanamente no quería sufrir? Habían pensado que Jesús estaba demasiado asustado para cumplir con la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver mejor. Bien, esto lo podemos ver mejor en Lucas capítulo 22 del 42 al 45. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero ven lo que yo les quería explicar. Jesús estaba muy asustado. A él le dolía lo que iba a hacer. Y aún sabiendo que le iba a doler, él lo hizo. Porque él quería cumplir la voluntad de Dios. Jesús sudó sangre y eso humanamente pasa cuando las venas de la frente se rompen a causa de tener una presión arterial excesivamente alta ligada a una tensión nerviosa muy grande. Jesús le dijo a Dios, le dijo a su Padre: yo no quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Y aunque a Jesús le dolía lo que iba a hacer y le dolió lo que hizo, lo hizo por obediencia a Dios. Y esto mismo tenemos que aprenderlo nosotros. No importa si lo que estamos viendo nos duele y nos cuesta, tenemos que seguir en obediencia a Dios. Jesús es un hijo obediente y sabiendo que le dolería hasta lo más profundo de su humanidad, decidió obedecer. Nosotros tenemos que aprender de Jesús y ser hijos obedientes. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios, así nos duela en lo más profundo. A Jesús le dolió y en un momento también se sintió solo. Bien, vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabe muy bien lo que tú estás sintiendo al cumplir la voluntad dolorosa de Dios, porque Él pasó por lo mismo. Pero realmente Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Jesús también tuvo esa sensación humana de sentirse solo, pero no fue así, porque todos sabemos que Dios estaba ahí con él apoyándolo, porque era su plan. Y si Jesús, que es más que nosotros, le dolió cumplir la voluntad de Dios y lo hizo en obediencia, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? O sea, nosotros tenemos que aprender ese ejemplo de Jesús y hacer eso mismo. Seguir adelante aunque lo que veamos nos duela. Toma ejemplo de Jesús y pase lo que pase, ánclate en la fe. No pierdas la fe, así lleves años sin trabajar, así los médicos hayan diagnosticado algo muy malo en tu cuerpo. Aunque humanamente no veas la salida a ese problema en el que estás, hoy te invito a reflexionar en esto. Te invito a retomar tu fe y a restablecer ese pacto que hiciste con Dios de hacer su voluntad cuando aceptaste a Jesús. ¿Verdad? Hoy los invito a reflexionar en que si Jesús pudo cumplir la voluntad de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Imagínense por un momento si Jesús no hubiera cumplido la voluntad de Dios. ¿Qué sería de nosotros ahora? ¿Tendríamos oportunidad de salvación? No creo. Así que si Jesús pudo, nosotros también podemos. Ahora les invito a que hagan
esta oración de restauración de fe conmigo. Bien, repitan conmigo, por favor. Padre, en esta hora yo me arrepiento de haber dudado de la fe y quiero que me renueves la fe. Lléname con fe, Señor. Yo te pido que avives mi fe cada día y que pongas en mí un deseo vivo de aprender más de ti, de tu palabra. Te pido que me ayudes a seguir adelante y que aunque tropiece, me puedas volver a levantar, que no permitas que me vaya del camino. Y te pido que me ayudes a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, ahora les hago un llamado a esas personas que vieron el video y deciden aceptar a Jesús por primera vez, aceptar la salvación, seguir en esos caminos tan hermosos. Hago un llamado a estas personas que tal vez conocieron algún día del Señor, pero se alejaron por la razón que sea y vieron este video y deciden regresar y retomar ese camino. Pues les invito a hacer esta oración y que repitan conmigo, por favor. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora vengo a ti con un corazón humillado, arrepentido y deseando que me puedas perdonar y deseando que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me llenes de tu espíritu y que me ayudes a seguir adelante en este caminar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos veremos en un próximo video. Que el shalom de Dios quede con ustedes en sus hogares.